yo tengo pésima memoria para las caras. Sí, o sea, recontra fácil. No te acuerdas de mí. No tanto así, pero de mí. Tengo pésima memoria Visual. Hola amigos de la Mula, hoy vamos a hablar de economía, en concreto de la economía peruana en los últimos meses. Hola amigos de la Mula.p, hoy día vamos a hablar de economía, en concreto de la economía peruana en los últimos 12 meses y a propósito de la gestión actual del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Para ello tenemos como invitados a Pedro Franque y Carlos Anderson, ambos economistas, y con ellos desde luego vamos a reflexionar, conversar y haremos un breve, pero no menos potente repaso o balance, mejor dicho, de la gestión económica de la actual administración. Bien, existen tres hechos puntuales actualmente que tienen que ver con unas tres grandes dimensiones que podrían resumir de alguna manera lo que ha pasado en los últimos 12 meses. Está, desde luego, el fenómeno del Niño como esta variable exógena, está la segunda dimensión que tiene que ver con Odebrecht, ¿no? Ya como una variable un poquito más quizás endógena, y lo tercero que me gustaría puntualizar es el tema del destrave. En medio se mete la salida de Torne el mes pasado, en medio se mete el ruido político y obviamente la liberación del gasto público a través de la infraestructura, del gasto de infraestructura. Quisiera empezar por lo último, que es el ruido político, a propósito de cómo ha ido desempeñándose la actual coyuntura económica. ¿Cuál es la reflexión en estos momentos que ustedes están manejando a propósito de este ruido político? ¿Existe, es real, está afectando directamente al desempeño económico? ¿Cuál es la opinión, la reflexión que tienen ustedes de momento? No sé. Mira, yo creo que no influye mucho. Yo creo que está como sobredimensionado en la discusión pública sobre la política económica. Creo que no influye mucho porque todo lo que se habla del ruido político es el enfrentamiento del fujimorismo con el gobierno, pero honestamente yo creo que en términos económicos piensa muy parecido. Prácticamente todos los decretos legislativos, tributarios, presupuesto, ¿no? Pasaron por el Congreso, cogobiernan el Banco Central de Reserva, y uno se pone a pensar, y la salida de Torne. Pero bueno, cuando salió Torne había alguna preocupación porque hubiera algún giro de política económica, que los inversionistas pudieran decir, uy, caray, mira, estamos asustados porque ahorita puede, no sé, haber un cambio sustancial que afecte nuestras inversiones. No. Y el fujimorismo tampoco lo pone en cuestión, ¿me explico? Entonces yo creo que en realidad es al revés. Yo creo que es la política económica, con el ajuste de la inversión pública a fines del año pasado, con una mala política económica, la que frena la economía, reduce el mercado, las empresas ven que la situación económica está deteriorada, no tienen dónde vender, su situación económica se deteriora, y ahí se preocupan. Pero yo creo que la causa fundamental es la mala política económica. ¿Y Carlos Anderson está en la misma línea? No, la verdad que estaba pensando, ¿no? Que es interesante. Normalmente los economistas, aquí llamados liberales, creen que hay un divorcio entre el mundo de la economía y el mundo de la política. Ellos actúan como que la política no tuviera ningún efecto, ¿no? Y son normalmente los economistas políticos, ¿no? Los que entienden que hay una dinámica que uno no puede fácilmente separar. Aquí el tema es bien claro, y hay números incluso para demostrarlo, ¿no? Cuando recién empieza el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, hay un renacer de la confianza, tanto del inversionista como del consumidor. Pero esa confianza se evapora muy rápidamente en vista justamente de esta sorpresa, ¿no? Que significa que dos grupos que son coincidentes, digamos, en el enfoque de la economía, sin embargo, por un tema eminentemente político, que es un poco el
el no haber sido buenos perdedores por un lado, y por otro lado haber sido muy malos administradores del triunfo, ¿no? Que la gente se espanta, ¿no? No hay nada más cobarde que el dinero, no nos olvidemos, ¿no? Pero ¿qué temían? Bueno, ¿qué temían? Justamente lo que estamos viendo, ¿no? Que es un entrampamiento. El entrampamiento no surge de la noche a la mañana. Pero no hay amenaza a los inversionistas, no hay expropiaciones a la vista, no hay un Estado que se mete a regular ferozmente quitando oportunidades de negocios. Pero no has detectado que ha habido una dimensión donde se ha obstruido un poco, no un poco, pero digamos sí de algunos puntos importantes, sobre todo por el lado de la digamos esa capacidad de rápida reacción por parte del Ejecutivo, sobre todo para iniciativas de gasto. No se percibe eso. O sea, a mí me parece que en ese sentido lo que el gobierno apostó al comienzo, el segundo gran tema de su política económica, me parece que Fallas apostó tempranamente por una apuesta que era las APPs y las concesiones. Correcto. ¿No? Chinchero, Metro, Línea 2, Jorge Chávez, esa era la clave, ¿no? El destrave de los grandes proyectos. Y claramente esa línea se traba, para decirlo muy paradójicamente, se traba, en parte por el tema de Odebrecht, en parte porque, como el mismo Torno lo reconoció 6 meses después, era más difícil de lo que habíamos pensado. Pero a mi juicio hay un problema de orientación de política económica desde el comienzo. Tú no pones todos tus huevos en una sola canasta si no estás totalmente seguro que va a funcionar, pues, hermano. Tú no pones todos tus huevos de política económica en la apuesta de trabar las APPs y luego te das cuenta que no era tan fácil. Si no estabas tan seguro, debió haber tenido otras apuestas simultáneas, me explico, que APPs está bien, pero la inversión pública también, me explico, podías tener una cosa un poquito más balanceada. Ahí me parece que... Antes del niño, ya para retomar ahora sí, Sí. digamos, este pequeño intervalo político ha sido interesante, pero ya para retomar el tema económico, vayamos pues a los primeros meses, antes del niño, ¿no? Ahí efectivamente, como tú bien dices, Carlos, hubo un choque que no se... Entiendo un poquito que no se previó, ¿no? O que nadie esperaba, pero desde luego sí fue importante, ¿no? Porque hubo un inicio un poco, digamos, auspicioso, pero después se cayó. ¿A qué se debió ese, digamos, en términos macro, por qué no se siguió un camino de equilibrio, de armonía entre el Ejecutivo y el Legislativo? Yo imagino que porque los seres humanos somos seres humanos, y por supuesto, ¿no? Se necesitaba madurez para admitir la derrota, y se necesitaba todavía más madurez para administrar el triunfo, ¿no? Ninguna de las dos cosas sucedieron, y por lo tanto tú tienes un clima de enfrentamiento inútil. No te olvides que en un año el Ejecutivo ha perdido 4 ministros, ¿no es cierto? Le llamaron públicamente la atención con razón, porque los decretos legislativos que estaban proponiendo estaban mal trabajados en su mayoría, ¿no? Entonces, el Congreso le llamó la atención al Ejecutivo porque no había hecho su tarea de su due diligence, ¿no? Porque se encontró 3 meses después, 4 meses después, yo no sabía que había esto, el gobierno... O sea, la transición fue mal manejada también por parte del equipo de Pedro Pablo Kuczynski, y eso lo expuso, ¿no? Lo expuso a este debate, a las pullas que la oposición siempre va a tratar de aprovechar. Ahora, mira, en general el éxito económico depende o de la suerte o de la gestión, y normalmente de una combinación de ambas. Así es. ¿No? Bueno, el presidente Kuczynski ha tenido un poco de suerte. Los precios de los minerales en general, el ambiente económico internacional está mejorando sustantivamente. Ha tenido un poquito más la suerte porque se produjo el fenómeno del Niño, ¿no? Que a su vez nos recuerda, ¿no? Que no es una variable exógena, es endógena ya, porque todos los años hay niño, o niña, o niñito, lo que tú quieras, pero evidentemente hay que empezar a trabajar mejor ese tema, ¿no? Y luego tú tienes los problemas de gestión, y yo creo que el peso principal del fracaso económico de este año se debe a una mala gestión, no a malas ideas, sino a no haber sabido entender que hay políticas que son de corto plazo y hay políticas que son de largo plazo, ¿no? Aquí el énfasis se puso en los temas, digamos, transformacionales de largo plazo y se olvidaron de gestionar el día a día.
digamos, Carlos ya le puso un adjetivo, fracaso, un sustantivo, perdón. Primero estoy muy de acuerdo en que la economía depende pues de la suerte y de la política económica, digamos, ¿no? Me parece que son dos elementos claves y efectivamente el niño ha sido mala suerte, los precios de las exportaciones han mejorado un poco, sí, eso es buena suerte. La pesca, este año está salvando el PBI, claro. Y eso es suerte, me explico, no es que este año está creciendo 80% la pesca porque es una excelente política de pesca, porque hay más pescados en el mar, no sé si me explico. Pero yo creo que por otro lado, efectivamente, ha habido un poco de mala suerte, pero yo creo que ha habido bastante de mala política, de mal manejo, ¿no? Sí, claro, bueno, el otro tema, por ejemplo, es el manejo del Lavallato, ¿no? Del shock, del conocimiento de los hechos de corrupción de Odebrecht. Y me parece que ahí es un lado que podría llamar, no sé si llamarlo mala suerte, pero bueno, un hecho inesperado, que uno no puede negar, efectivamente tiende a paralizar los proyectos de inversión que el gobierno quiere que salgan adelante, es verdad, pero también creo que hay mala política, en el sentido que, mira, estamos 6 meses después, 7 meses después, y Olmo sigue paralizado y no hay forma de sacarle una alternativa. Sí, es parte pero yo sí creo que hay un tema del obstáculo, ¿no? Que están... Así es, pero yo sí creo que hay malas ideas, o sea, una mala orientación de política económica, porque yo creo que hay una ideología, ¿no? Una orientación de política económica que pensaba todo tiene que ser apostado, priorizado a las alianzas público-privadas, a la inversión privada. Si Odebrecht se roba la plata, hay que llevarnos bien con ellos porque no tenemos de otra. Si Chinchero es una sinvergüencería, tenemos que llevarnos bien de ellos cuando no hay de otra, y al final eso termina convirtiéndose en un tremendo problema político que afecta a la economía. O sea, hoy no tenemos Olmos, no tenemos Chinchero, ¿me explico? Y el gobierno, a mi juicio, se ha visto obligado a cambiar su orientación. Y desafortunadamente tenemos gasoducto surperuano, tenemos refinería de Talara, tenemos unos 10.000 millones de dólares comprometidos en inversiones que sinceramente a mí me parece increíble que un país con las necesidades que tiene el Perú, ¿no?, haya puesto en marcha esas cosas, ¿no? A un precio, por ejemplo, Talara, 5.600 millones de dólares. Mira, con eso tú acabas con la pobreza infantil de los niños menores de 5 años. 2 puntos y algo del producto. Y sin embargo, le hemos comprado sí, más o menos, cálculos no míos, ¿no? Sí. Y un paréntesis, ya que tocaste el tema de Talara, nos hemos endeudado, o sea, se ha emitido un paquete, una colocación de bonos. El endeudarse no es malo en general, el tema es para qué, ¿no? Y si va a tener digamos, nos hemos endeudado para la modernización, que al fin y al cabo es construir de una industria que está en caída, o sea, en realidad en el mundo casi no se crea, no se lanzan nuevas refinerías, porque para comenzar tú tienes que la demanda por petróleo va cayendo. Francia, Alemania acaban de anunciar que a partir de 2040 no van a haber más autos a petróleo, ¿no? Y claro, entonces más barato era importar el petróleo, mejor que la gasolina refinada, etcétera, y utilizar esos recursos en otras cosas que sean más productivas. Pero bueno, ese es un poco por el tema de la orientación. Yo sí creo, fíjate, que lo de Odebrecht, Lavallato, no es una cosa que debía haber sorprendido a nadie. Odebrecht, Lavallato es hace ya 2 años, 3 años. Es verdad, ¿no? Por supuesto. Y Marcelo Odebrecht ya estaba en la cárcel como año y medio. Pero por supuesto. Ahora, el tema ha sido la actitud tan, en inglés se dice cavalier, o sea, así como que no importa mucho del presidente, cuando al principio dice, bueno, Odebrecht no es una empresa tan mala, bueno, ya hace algunas cositas, o sea, desde un principio no hubo una actitud firme, ¿no?, de decir, carambas, aquí no solamente ha habido temas de corrupción directa, los 29 millones de dólares, sino que además también se ha esquilmado al Estado, a los ciudadanos peruanos, porque caramba, mira la cantidad de sobrevaluación que ha significado todos esos proyectos, son miles de millones de dólares, ¿no? Y no hemos visto, perdóname, a un presidente que diga, yo salgo a defender los intereses del país, ¿no? Yo soy banquero de inversión y estoy en el negocio. Hace 2 años y medio, 2 años, que sabíamos que Odebrecht estaba vendiendo sus activos en Brasil. ¿A quién le puede haber y me dice que PPK no sabía, o que el ministro Zavala no sabía, o que el ministro Thorne no sabía? Por supuesto que sí. Ahora, ese es un tema que a mi juicio es importante plantearlo ahora. ¿Por qué? Porque todavía está irresuelto. El otro tema, el tema de priorizar las APP versus la inversión pública, y el gobierno
a mi juicio, hace varios meses reconoció, y Torne dijo, y Zavala dice, inversión pública, inversión pública, inversión pública. A mí me parece muy bien, efectivamente, creo que han reconocido un error y han girado. Pero no es una realidad todavía, porque la inversión pública todavía no sucede. Pero por lo menos hay la realidad. Pero disculpe un ratito, pero el tema de Odebrecht sí me parece que es crítico, porque lo que hemos visto esta semana con todo este escándalo de las procuradoras, qué sé yo, es efectivamente un tema real. Olmos, efectivamente, es una inversión. El Perú quiere que las inversiones de Odebrecht salgan adelante, sí quiere, pero está entrampado porque el gobierno ha optado porque Odebrecht venda como si fuera un inversionista privado. Y mientras tanto el Estado no ha sabido fijar cuánto es la reparación civil, entonces quieren fijar una reparación civil bajita para que Odebrecht venda, y me parece que eso es un escándalo mayúsculo, porque si a mí me dicen que Odebrecht le ha causado un daño a la economía peruana de $60 millones, ¿no? Me parece que es una ridiculez, me explico. Yo efectivamente creo que la cifra es pues 10 veces más por lo menos, ¿no? Ahora, claro, si pones una cifra muy grande, ¿qué pasa? Odebrecht no le interesa vender. Entonces estamos entrampados porque el gobierno ha buscado una solución que es como, tiene que ponerse los pantalones y enfrentar las cosas en serio. Pues. Regresamos a ese statement del que hablaste tú, que es un tema eminentemente de gestión también, ¿no? Claro, pero déjame decir una cosa que me parece importante. En el Perú, hasta hace poco, o hasta ahora en realidad, no existen verdaderas relaciones públicas y privadas como las que existen en el resto del mundo. O sea, recién hace poco se ha empezado a cambiar, porque mira, en cualquier otra parte del mundo donde hay APPs bien establecidas, ¿no? Los riesgos están bien definidos, no existe eso de que área gris, yo no sabía que la tasa de interés no estaba, eso no existe, eso existe en el país porque ha sido, digamos, la forma como la corrupción se ha alimentado de adendas y otros mecanismos, ¿no? Para poder sacarle la vuelta al Estado. Entonces, ahora hay algunas mejoras con invierte.pe, se ha mejorado el sistema, sí. Pero no hay un comparador público-privado, que es una cosa elemental, digamos, a mi juicio, ¿no? Si quieres una APP, bueno, demuéstrame que es mejor. O hay dos opciones, hay dos opciones, público-privado, ok, comparemos. Es lo que hace cualquier comprador sensato, ¿no? Digamos, lo que menciona Carlos nace de un tema técnico también, sí, ¿no? Un tema técnico, mira, en Gran Bretaña el 60% de la infraestructura es hecha con APPs. Y no existen, yo le pregunté al jefe de UK Infrastructure, ¿no? Infraestructura de Reino Unido, que cuántas adendas había firmado el gobierno británico en los últimos 25 años. Y la respuesta fue ninguna. Porque claro, no tiene sentido. O sea, cada quien toma su riesgo, ¿me entiendes? Si me diste mal, bueno, pues piña, lo siento, ¿no? En el Perú no hay eso y habría que haberlo, ¿no? Tendría que haberlo. Es complicado porque uno llega a querer pues construir, se me ocurre una carretera y no tiene un costo por kilómetro o un costo por riel o un costo por, no sé, lo más mínimo hasta lo más detallado, ¿no? Esos parámetros son internacionales, o sea, nuevamente el tema, por ejemplo, de talar, si utilizas esos parámetros te das cuenta de que jamás podría costar esos $5.600 millones, pero bueno, ya está. Claro, lo de la tasa de interés, por ejemplo, que mencionaba Claudia, a mí me parece que efectivamente es como escandaloso, ¿no? Es como firmas un contrato que tiene una parte financiera y no tiene tasa de interés. Y entonces la tasa de interés, ¿de qué depende? ¿Que se negocia posteriormente? No entiendo. Entonces, ¿para qué estaban concursando previamente si algo tan obvio, discúlpame, como el costo financiero no está? Y yo creo claramente que la APP, la lógica es, bueno, el sector privado, el privado pone el dinero y bueno, si a ellos les cuesta 20% conseguir su financiamiento, problema de ellos, ¿me explico? Si lo consiguen a 3%, fantástico. Y si, bueno, desde el comienzo uno ve que el Estado tiene mejores condiciones de financiamiento, bueno, entonces lo hará el Estado, ¿me explico? Pero que cambien las reglas de juego a mitad de camino con no sé cuántas adendas, y eso efectivamente pues en el Perú debería ser bien analizado. Ahorita tenemos una nueva adenda para el aeropuerto, y todos queremos que haya una segunda pista del aeropuerto, pero son 10 años más de concesión. Bueno, a mí me gustaría ver el cálculo, ¿me explico? Perdón, disculpe, ¿no? O sea, 10 años más de negocio, no son 6 meses, ¿me explico? ¿No? Y ese contrato ya tiene, creo que 16 años, ¿no? Se va a extender al servicio, ¿no? Al servicio del terminal, digo, ¿no? O sea, tienes pista y servicio. Pero lo que pasa es que en esos contratos mal armados hay responsabilidades compartidas, ¿no? Y la verdad es que en ese caso específico de la segunda pista del aeropuerto, lo que sucedió es pues que el Estado ha sido un fracaso en términos de asegurar que se compren los terrenos y todo lo demás. Así que bueno, pero ese no es el tema, ¿no? El tema es, digamos, el cuadro general. Y en el cuadro general lo que tú ves es
creo yo, ha sido una actitud para comenzar bastante, no digo infantil, pero como que está todo muy bien, bastaba con que yo hiciera A, B, C y todo iba a funcionar. Mira la forma tan errática como se manejó, por ejemplo, el tema de los pronósticos. Los economistas somos muy malos para pronosticar. O sea, eso tenemos que admitirlo, ¿ya? Y el que diga que no, sencillamente está mintiendo, ¿ya? Pero sin embargo... Es verdad, tienes razón, claro. No lo niego. Pero lo que sí lo que tienen que hacer las autoridades es dar una dirección, ¿ya? Y aunque dé un pronóstico equivocado, ese pronóstico tiene que ser hecho de manera sólida. Es lo único que esperan los agentes económicos, ¿no? Pero entonces, ¿qué solidez puede haber que tú empiezas diciendo, bueno, va a crecer 4,8, y 2 meses después, no, va a crecer 3,8, y después, no, va a crecer 4, y después, no, va a crecer 3, oye, perdóname, pero eso lo único que hace es desconcertar a todos, ¿no? Y hablando de crecimiento, perdóname, Pedro, nosotros hemos tenido, digamos, marzo, abril, mayo, vamos a decirlo así, un desempeño disonante en términos de PBI real, ¿no? Unas retracciones, unos retrocesos fortísimos, una pérdida de terreno, y también en mayo último ha sido un PBI sorpresivo, ¿no? Pero hay un componente que no ha sido muy mencionado por la prensa y que tiene que ver con el desestacionalizado. La lectura es otra, desde luego. El desestacionalizado, si le quitamos, por ejemplo, el de mayo, le quitamos, no sé, el efecto, no sé si estadístico o no, pero de la pesca, resulta que tenemos un PBI de ¿cuánto? 0,6, 0,8, he escuchado por ahí y he leído por ahí. ¿Cuál es tu reflexión, Carlos, en torno al crecimiento? ¿Cómo se ha venido manejando el crecimiento en los últimos meses? Mira, yo veo efectivamente que los últimos 2 meses como que la pesca ha salvado la situación totalmente, ¿eh? O sea, el efecto es sustantivo, ¿no? Yo he calculado que en mayo, me parece, el efecto es como 4 puntos del PBI. Si sumas pesca más la industrialización de la pesca, que en realidad van juntas, ¿me explico? ¿No? Sí, porque algunos cálculos como el de gestión solo calculaba pesca, que es un sector, pero la harina de pescado, la industria harinera es un sector adjunto, y si lo juntas todo, el dato de mayo hubiera sido negativo. Ahora, más que discutir el agregado, a mí lo que me preocupa es industria negativo por 4º año consecutivo. No sé, el 2014 fue negativo, el 2015 fue negativo, el 2016 fue negativo, y este año la industria no primaria, digamos, ¿cierto? Nos vamos, al terreno negativo con toda seguridad, digamos, prácticamente, ¿no? La agricultura este año está en negativo también, la construcción ya lleva negativo un par de años. Entonces, sectores fundamentales en la creación del empleo están retrocediendo de una manera muy significativa, ¿no? Y ahí yo creo que hay un tema de política macroeconómica, ¿no es cierto?, de política de reactivación, o sea, se ha contraído pues la demanda interna de una manera muy fuerte por la construcción del gasto público, pero sí creo que también hay un tema de malas políticas sectoriales, ¿no? Se abandonó el tema de la diversificación productiva, me parece erróneamente, no se le ha dado prioridad a estos sectores, y me parece que ahí tenemos un problema que yo creo que hay que revisar. Un poquito de costado, ¿no? Un poquito, ¿no, hermano? Que la tiraron por la ventana, digamos, más o menos. Digamos, desaparecieron. Yo tengo 3 comentarios, quizás no muy comunes en la discusión económica aquí en el Perú, ¿no? El primero es que, mira, los datos mensuales del PBI hay que tomarlos, pero así bien de lejos, porque es como tomarle la temperatura a un elefante, ¿no?, con un termómetro así chiquitito, y se lo pones en la naricita a ver qué tal, ¿no? En realidad no nos dicen casi nada los índices. Somos uno de los pocos países, si no el único país del mundo, que informa de crecimientos mensuales del PBI, ¿okay? Así que eso es dato número 1. Dato número 2, en el resto del mundo tú le sigues la pista del crecimiento comparando trimestre contra trimestre anterior, ¿no? Aquí nosotros hacemos una cosa loquísima, claro. Aquí no, aquí vamos, lo comparamos con el año pasado, del mismo de enero, febrero, qué sé yo, eso no funciona, ¿no? Porque lo que a ti te interesa es la dirección y la dinámica del crecimiento, ¿no? En tercer lugar, a mí no me cabe ninguna duda que, excluyendo al sector pesquero, ¿no?, la economía está paralizada. Y no de ahora, de hace buen rato. Y está paralizada porque, para comenzar, no solamente el tema del gasto público, sino lo que el gasto público significa como señalización para la inversión privada, ¿no? La inversión pública y el gasto público para la inversión privada. Tenemos 4 años, 16 trimestres de caída consecutiva de la inversión privada. Tenemos una cosa que además también es bien extraña, fíjate. Yo voté por PPK, o sea, yo voté por PPK, sí, me reconozco mi mea culpa aquí, ¿no? Por mi culpa.
Pero, por ejemplo, te digo, yo esperaba ver a un PPK mucho más activo en la generación de inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa en el país también no crece, más dicho, cada año se hace más pequeña, y tú ves que casos como, por ejemplo, Argentina, ¿no? Para no hablar pues de la India y otros países que incluso tienen indicadores de doing business, de hacer negocios, digamos, menos atractivos que el Perú, generan cantidades ingentes de inversión extranjera directa, ¿no? Entonces, allí tú tienes otro elemento que está medio dormido y que sencillamente no ha significado un impulso para el crecimiento de la economía peruana. Ya ni hablemos del espíritu, digamos, la confianza de los consumidores y de los inversionistas, que como te dije al principio, creo que ha sido golpeado por ese ruido político, ¿no? Ese estado de malestar constante que no ayuda a nadie, ¿no? Y vemos, Carlos nos da un repaso también de la política monetaria, económica y de crecimiento. Política monetaria y política fiscal. ¿Cuál es la lectura de ustedes en estos últimos 12 meses? Bueno, mi punto de vista es que la política fiscal ha sido contractiva, absurdamente contractiva, digamos, ¿no? Y que además han complicado las cosas con una serie de medidas tributarias que han reducido la recaudación, y el gobierno ahorita lo ha reconocido, ¿no? PPK ahorita está diciendo, bueno, ¿qué hacemos? La recaudación se ha caído, ¿no? Desde luego hay espacio para el endeudamiento, pero hay un problema bastante grande ahí, ¿no? Que creo que está siendo reconocido. Ojalá que el gobierno, lo que pasa es que al gobierno le cuesta mucho girar en este caso, porque claro, comenzó diciendo que iba a bajar un punto el IGB y a lo mejor vamos a terminar subiendo los impuestos, pero yo creo que definitivamente hace falta un giro en la política fiscal ahí, ¿no? Meterse a pelear temas como las exoneraciones tributarias, que son difíciles, pero que hoy son indispensables, ¿no? Y yo creo que la política monetaria tampoco ha ayudado, ¿no? En un momento en que hay un mercado interno recesado, ¿no? Ha bajado pues la tasa de interés a cuentagotas, digamos, ¿no es cierto? Han caído 2 gotitas, ¿no? De rebaja de tasa de interés, pero cuando tú ves pues la evolución del crédito, por ejemplo, en el Perú, hace 2 años aumentaba 20% anual y ahorita está estancado, digamos, ¿no? Entonces no hay una expansión monetaria que ayude, ¿no? Es clave, ¿no? Analizar cómo ha sido el desempeño o el rol, en todo caso, del BCR a propósito, por ejemplo, de la tasa de referencia a corto plazo, ¿no? Me voy un ratito con Carlos. Carlos, ¿a ti te parece o se te antoja que la actitud del BCR pues ha sido, no me gusta etiquetar mucho o adjetivizar, pero pues ha sido lenta quizás, ha sido un poquito... Nuevamente voy a hacer un poco... a reaccionar a través de la tasa de referencia a corto plazo? ¿O? Bueno, mira, los libros de texto, ¿no?, nos dicen que efectivamente el Banco Central tiene a través de la política monetaria la capacidad de influir sobre la tasa de crecimiento de una economía. Pero esa es una economía normal. La nuestra no es una economía normal. La nuestra no es una economía competitiva. La nuestra no es una economía que está llena de oligopolios, ¿no?, y de una serie de barreras a la competencia que hacen que, por ejemplo, el Banco Central disminuya un poquitito la tasa. ¿Y acaso se nota eso? ¿Alguna vez te han bajado, te ha llamado, te ha escrito la compañía de tarjetas de crédito, o qué sé yo, te dice, le acabamos de bajar la tasa, como en los Estados Unidos, ¿eh? Ahí sí. Te comunican, el Banco Central está bajando tasa, yo también. Claro, Carlos, pero hay varios estudios que muestran que sí hay un impacto de la tasa de referencia. El corporativo sí la lee, ¿no? El crédito corporativo, me parece que la cartera corporativa sí, digamos, por eso automatiza un poquito. No estoy diciendo que no tenga impacto. No estoy diciendo que no tenga impacto. Lo que estoy diciendo es que su poder, ¿no?, es mucho más limitado que incluso en las economías más competitivas, ¿no? O sea, sabemos que tiene límites la política monetaria, más inmediata, ¿no?, pero tiene límites, y en el Perú tiene muchísimo más límites, ¿no? En el caso de la política fiscal, fíjate, allí yo hubiera esperado realmente que este gobierno planteara un cambio radical, ¿no?, de la tributación. Entonces, todos podemos hacer una especie de diagnóstico, digamos, de lo que le duele a la economía en términos de tributación. Es poco progresiva, sino más bien regresiva, ¿no es cierto? Recauda muy poco y recauda mal. La eficiencia en la recaudación del IGB es apenas de 3 de cada 10 soles. O sea, nada realmente, ¿no? La eficiencia en países similares al Perú es de por lo menos 50 50% de lo que tendría que recaudar. Así que hay mucho que hacer para elevar la eficiencia en la recaudación del IGB.
Luego tenemos una ausencia total del componente de impuestos prediales. Somos un país donde aparentemente no existe propiedad privada, o sea, aquí no existen casas, no existen yates, no existe casa de playa, cuando una buena inversión, por ejemplo, sería invertir en catastros, o sea, de una vez, ahora que hay satélites por todas partes, ¿no? Tengamos pues catastros nacionales para que sepamos realmente, oye, a ver, tú tienes casa de playa y cuánto contribuyes con eso, nada, ¿ah? Y eso lo sabemos cuando ves tú los datos agregados. En cualquier otro país de la OCDE, por ejemplo, del total de los impuestos prediales significan alrededor del 8%, ¿no? En el caso nuestro no significa ni 1%. Entonces, hay mecanismos para elevar la tributación y es lógico que este gobierno, cualquier gobierno en el Perú pueda hacer muy poco en materia de una revolución social como la que pretende el presidente PPK con 13% de presión tributaria. O sea, eso es ridículo, ¿no? Claro. Y ahora, vayámonos un poquito a los mercados, ¿no? Los mercados financieros, los mercados de divisas. En el último año, ¿ustedes cómo han visto o han, digamos, o qué lectura han tenido ustedes, por ejemplo, de los mercados de valores? Si ha habido un dinamismo o nuevamente ha sido parte de la lectura esta del estancamiento, del enfriamiento. Y por el otro lado, por el lado de tipo de cambio, por ejemplo, ¿cómo ustedes han visto los mercados de divisas? Aparentemente hay un divorcio respecto a las canastas de monedas a nivel global que tienen el dólar gana fuerza afuera, pero acá no. ¿Cuál es la reflexión que tienen ustedes a propósito de estos dos temas, ¿no? De los mercados? Mira, sobre el mercado de valores, sobre las bolsas de valores, el mercado peruano está muy marcado por la minería y por las cotizaciones de los precios internacionales, ¿no? Eso marca bastante, ¿no? Domina en realidad la bolsa, la parte minera y financiera, ¿no? Yo creo que entre ambos deben hacer pues un 80% cuando menos del índice de la bolsa de valores, ¿no? Entonces cuando los precios internacionales suben, eso tiene un impacto, pero también tiene un impacto el hecho de las expectativas, ¿no? Evidentemente es verdad que cuando, como dice Carlos, al comienzo del gobierno había mucha expectativa en el gobierno y eso se fue perdiendo rápidamente, ¿no? O se fue perdiendo en realidad. Ahora, el dólar pues en el Perú está marcado por la intervención del Banco Central clarísimamente, ¿no? Que nos puede vender pues en un par de años 20.000 millones de dólares y puede comprar 10.000 millones de dólares, o sea, solamente como para ilustrar que, mira, la intervención del Banco Central de Reserva no es de detalles, ¿no? Es fuerte, lo cual no está mal, pero digamos, el Banco Central de Reserva ha tendido a mantener un tipo de cambio más bien bajo, preocupado por la meta de inflación que tiene del 3% y para evitar que eso se le vaya de las manos, ¿no? Y totalmente divorciado del contexto externo. Y efectivamente, claro, divorciado del contexto interno y de las necesidades de la reactivación y de la competitividad, porque yo creo de que para tener una industria que pueda tener mejores condiciones de competencia, una agricultura, un turismo, unos servicios que puedan mejores condiciones de competencia, tener un tipo de cambio real más alto es una cosa importante, pero el Banco Central lo ha aguantado permanentemente, ¿no? Entonces yo creo que eso también tiene un impacto en la actividad productiva que no ha sido bueno, ¿no? Ha sido un exceso de celo del central por el lado, digamos, exceso de celo hacia la inflación, hacia cuidar el sistema de precios de la economía? ¿Usted lo ven así? Bueno, no, esa es su tarea, ¿no? Para eso se le dio independencia. La tarea fundamental del Banco Central, en un país sobre todo que tiene memoria inflacionaria como la nuestra, es cuidar que los precios no se te vayan por todas partes, ¿no? Ahora, mira, la bolsa de valores de Lima sabemos que es casi inexistente, es de las más pequeñas del mundo en relación con el tamaño de la economía y efectivamente es una bolsa eminentemente minera, ¿no? 60% de lo que se comercia, digamos, ¿no? La verdad entonces no hay mucho de qué hablar, ¿no? O sea, para los que tengamos un poquito de recursos adicionales, o sea, miren los precios de afuera, miren lo que pasa en Nueva York, ¿no? Y ya está. No hay mucho más análisis que hacer, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, los mercados de capitales, ¿no? Tampoco son, digamos, una fuente de financiamiento del crecimiento en el país. Hay que hacer una tarea enorme para lograr que empresas medianas, familiares, etcétera, entiendan la importancia de darle señales al mercado, de aumentar el nivel de profundidad, ¿no? De los mercados de capitales que coadyuvan justamente a una economía moderna. El Banco Central, fíjate, en materia de política cambiaria, tiene una lógica que yo la entiendo aquí desde la perspectiva del Perú, pero que creo que es un poquito miope,
de corta de vista cuando tú la ves en el contexto de cómo se manejan estos temas a nivel internacional. A ver, si yo soy un banquero en Nueva York, ¿no? Y comercio con monedas, para mí no hay nada más maravilloso que encontrarme un banco central al otro lado, ¿ya? Cuya, los economistas le llamamos curva de reacción, es decir, cuyo comportamiento es fácil de predecir. ¿Por qué? Porque voy a apostar en sentido contrario y me hago la plata que quiero. Y eso es lo que ha venido pasando, ¿no? O sea, es un poco como que el Banco Central jugara póker mostrando las cartas, ¿no? Todo el tiempo. Y aquí localmente los traders, ¿no? Creo que han estado demasiado engreídos por demasiado tiempo, ¿no? Recuerdo que durante 3 días, hace ya algunos años, el Banco Central, por ejemplo, decidió sorprenderlos. Y durante 3 días se comportó como se comportan los bancos centrales en otros lugares, ¿no? Es decir, sorprendiéndolos, sin avisarles, etcétera. Y era increíble ver en televisión a los traders diciendo, el Banco Central tiene que darnos certeza. ¿Cómo que tiene que darte certeza? Tu negocio es ese, tu negocio es justamente ver cómo comerse con la incertidumbre, ¿no es cierto? Gestionar tu riesgo. Gana tu plata, deja de estar llenando de los bolsillos desde la playa, o sea, así cualquier es trader, ¿no? ¿Te das cuenta? Y eso ha venido sucediendo por demasiado tiempo. Hemos visto cómo la posición de cambio del Banco Central de Reserva se viene alterando, pero de una forma... Exacto, ¿no? Porque efectivamente en el mercado cambiario el Banco Central es un King Kong, ¿no? Entonces, cuando me preguntan, oye, Carlos, ¿cómo va a estar el tipo de cambio a fin de año? Pregúntale no sé, a Julio Velarde. Hay que preguntarle a Julio. Sí, es la única forma. Es lo único que sabe. El que sabe ser, porque va a hacer lo que él quiera, o lo que el Banco Central desee que sea. No quiero terminar sin tocar este tema de manera pequeñita. ¿Cómo han visto ustedes este último año la gestión de los conflictos sociales por parte del Ejecutivo? ¿Ustedes han visto que ha habido una respuesta saludable, que ha habido una gestión saludable, ha habido un buen manejo, creación de iniciativas, sobre todo porque hay, digamos, inversiones que están sujetas pues un poquito al tema, al pasivo medioambiental e incluso al pasivo social, ¿verdad? Mira, yo creo que por un lado por el tema de los conflictos vinculados a la minería, el gobierno ha, en este caso, tenido, no sé, enfrentado una situación, porque no sé si llamarla favorable o desfavorable, en la cual los precios de los minerales estaban tan bajos y las condiciones de las empresas mineras eran tales que no había mucho interés, digamos esto, no había el empuje, el deseo por sacar esos proyectos que había antes. Y entonces eso como que medio que naturalmente desactiva los conflictos, ¿no? Aunque hemos tenido conflictos como el de las Bambas, que era medio fuerte, pero claramente era un conflicto, como algunos dicen, de convivencia, ¿me explico? Nunca estaba planteado que se vaya a la mina, ¿no? Era como los locales trataban de pulsear para lograr un poquito más de beneficios, que me parece que todavía es un tema, en fin, a considerar en la zona, ¿no? Y yo no sé, digamos, si ahora que los precios están subiendo, puede haber nuevos proyectos. Vamos a ver, me explico, es como que en ese área el gobierno tiene unas circunstancias en las cuales no ha sido puesto a prueba, me explico, entonces no sabemos qué va a pasar. Ahora me parece que por otro lado lo que vemos ahora es que se ha abierto otra línea de conflictos, que me parece que claramente va a ser una línea de conflictos para los próximos años, que tiene que ver con el presupuesto público. O sea, médicos en huelga, maestros en huelga, ¿y cuál es la razón macroeconómica de esto? ¿Me explico? ¿Es una casualidad? No es una casualidad, es un gobierno que prometió que la recaudación tributaria se le ha caído, entonces digamos que está entre la promesa electoral y la pared del dinero del presupuesto que no tiene, entonces está medio con poca salida. Si no hay un giro en el tema de la política fiscal, este tema va a seguir presionando y pues ahora hemos visto a los médicos y los maestros, pero yo creo que pues hay un montón de otros sectores, ¿no? Que el conflicto va a girar más alrededor del presupuesto público, que es algo que suele suceder, no es tan raro, pero que no lo habíamos visto en los años anteriores, cuando el conflicto era alrededor de la minería. ¿Tú opinas lo mismo? Ha pasado piola el tema del conflicto social para Kuczynski, pero en temas de presupuesto, ¿no? Una buena política de prevención social se nota cuando no hay conflictos, cuando todo está bien. Tú dices, bueno, mira, oye, o sea, no hay conflictos, pues porque alguien está trabajando para que esos conflictos no se materialicen. O sea, te adelantas a esos conflictos, ¿no? El hecho de que estemos viendo más bien una aceleración, un sur paralizado nuevamente, ¿no? Por conflictos de todo tipo, te dice que algo está fallando. ¿Y está fallando dónde? En la PCM, porque allí se encuentra la unidad de prevención de conflictos, ¿no?
Ahora, ¿sorprende que la PCM no funcione como debería funcionar? No nos sorprende, porque la verdad es que los últimos 5 años, durante el gobierno del presidente Humala, ¿no?, hubo una tarea casi sistemática de socavar el poder y la institucionalidad de la PCM. Y yo pensaba, sinceramente, que con la figura, bueno, de Zavala, ¿no?, la PCM se iba a fortalecer, y iba a fortalecer, por ejemplo, esta unidad, ¿no? La realidad pareciera ser distinta. No se ve su trabajo porque se ven los conflictos. Una pregunta ya de cierre. Perdona. Pero los conflictos han disminuido. Me explico, si tú ves el reporte de la Defensoría del Pueblo, no sé qué, es que hoy tenemos, no sé, creo que la mitad de los conflictos que había el año pasado. Pero tú mismo lo dijiste, ¿no? Tenía que ver con el tema de que claro, la minería estaba tan caída. Eso creo. O sea, eso es por propósito. Sí, claro, efectivamente. Las condiciones económicas favorecen, por supuesto, claro. Una pregunta de cierre, así, rapidito, la opinión de ambos. ¿Habrá destrabe con la nueva mesa directiva del Congreso, la que se nos viene, la que probablemente se nos venga? Así, rapidito, los dos. La opinión. ¿Te refieres tú a las mega obras, etcétera? Bueno, yo pienso sinceramente que el Ejecutivo va a tener que mejorar su performance, pero significativamente, para poder sacar adelante los proyectos ante un Congreso que le va a seguir tomando la lección, ¿no? Y muchas veces con mucha razón. Mira, yo creo que si no hay un cambio de orientación respecto a cómo enfrentar esos problemas, que me parece que los principales son de negociación con grandes empresas como Odebrecht, no veo que esto pueda resolverse rápidamente. Es como el tema de Olmos, ¿no? Entonces, yo le veo salida rápido a ese y a los otros los proyectos que tiene Odebrecht. Si el gobierno sigue en la línea que está, lo veo difícil. Bueno, ya conversamos sobre ese tema. Pedro, Carlos, les agradezco muchísimo. Gracias.